Buenos días, hoy domingo 7 de junio del año 2026 vamos a iniciar nuestra escuela dominical precisamente con lo que sería el título Satisfaciendo Necesidades, es la sesión 1. Muy bien, vamos a ver, como siempre, vamos a iniciar con lo que es el material en español. Esta es la sesión 1 ya de la parte de ¿cómo se dice? De la parte del Lightwife correspondiente ya al verano. De hecho, ahí ustedes ven lo que es la portada del lado izquierdo, la portada del material. Ahora, dice la idea central: al satisfacer las necesidades de los demás, presentamos a Jesús. Aplicación para la vida. Para ayudar a otros debemos estar atentos al mundo que nos rodea. Es una actitud que nos mantiene con los ojos abiertos a las necesidades de los demás. Podríamos encontrarnos con una persona en situación de calle que no tiene nada que comer y está desamparada. Esa es una gran oportunidad de conexión. Primero, satisfacer su necesidad de alimentos y luego compartirle el mensaje de Jesús para su alma. Muchas iglesias se organizan para proveer alimentos y ropa a los más vulnerables. Ser partícipes de este ministerio nos ayudará a identificar a las personas que necesitan asistencia. Hay muchas necesidades y oportunidades para ministrar en el nombre de Jesús. Entonces les hablamos del Señor y los invitamos a la iglesia para que conozcan más de Él. En su ministerio, Jesús siempre satisfacía las necesidades humanas, como sanar, devolver la vista, alimentar a miles de personas, convertir el agua en vino. Esto lo hacía con el propósito de dar a conocer su identidad, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Muy bien, esa es la versión en español. Vamos a ver ahora la versión en inglés. Dice, la Biblia deja claro que los creyentes deben atender las necesidades de los demás. Sin embargo, a veces dudamos, estamos inseguros de quién tiene una necesidad que deba de ser atendida. En el lado izquierdo vemos que sí necesita forzosamente a alguien que le ayude. ¿Sabías que existe una prueba para saber si una persona tiene necesidades insatisfactorias? Así es, simplemente coloca un espejo justo debajo de la nariz de la persona y observa qué sucede si, después de unos segundos, el espejo se empaña. Toda persona tiene necesidades insatisfechas. No recomiendo llevar un espejo en el bolsillo todos los días y mucho menos colocarlo debajo de la nariz de las personas que conoces. Pero podemos empezar a desarrollar la voluntad de ayudar a los demás al reconocer y atender sus necesidades. En nuestra sesión de hoy vemos a Jesús mostrándonos esto con su ejemplo. Se relaciona con dos hombres que tenían necesidades insatisfactorias. Gracias a su disposición para satisfacerlas, sus vidas cambiaron radicalmente. Los creyentes pueden hacer lo mismo satisfaciendo las necesidades de otros y guiándolos hacia Jesús. Muy bien. Vamos a ver en el post, ya vimos de que el lado izquierdo es la portada. Y pues lógicamente si está lloviendo o que está con mucho sol, pues le serviría mucho apoyarla. Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Muy bien, vamos ahora a iniciar nuestro camino teológico. Lucas 5 del 12 al 16. Jesús sana a un leproso. 12. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano y tocó al hombre. «Sí quiero», le dijo, «queda limpio». Y al instante se le quitó la lepra. «No se lo digas a nadie», le ordenó Jesús. «Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio». Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Aquí vemos una representación gráfica de cómo fue en su momento la sanidad del leproso. Milagro del leproso Galileo. En el libro Los milagros del reino de Jesús de Nazaret de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice que este milagro en el relato de Marcos fue de las primeras manifestaciones de los milagros de Jesús como parte de su ministerio, siempre asociando estos con las enseñanzas que daba. Mientras predicaba, se le acercó un leproso en Galilea y le suplicó misericordia y sanidad. Llegó ante él con humildad, arrodillándose, y solicitó su sanidad. Eran considerados impuros, le dijo. Si quieres, puedes limpiarme. Lo que entraña que reconoce su condición, pero también vio en Jesús el poder divino que tiene la capacidad de liberarlo de su condición de enfermo, cautivo y impuro. Reconoce que su única esperanza estaba en la manifestación de la misericordia divina a través de las acciones liberadoras de Jesús. De acuerdo a Mateo 8:1 al 4 y Lucas 5 del 12 al 16, el Señor tuvo misericordia del enfermo por el amor divino. Y esto es fundamental para dar consuelo a las personas descorazonadas, alivia a quienes están inmersos en el dolor, sanidad a los enfermos del cuerpo y liberación a los cautivos espirituales y emocionales. El Señor extendió su mano y tocó al leproso. Esto era impensable. La gente sana no tocaba ni mucho menos se le acercaba a personas leprosas, pues debía tener un distanciamiento físico que demostraba los prejuicios hacia las personas con enfermedades contagiosas y peligrosas. Sí se podía haber contagiado. Estos enfermos vivían separados, socialmente rechazados por la comunidad, familiarmente distantes de sus seres queridos y sin derecho a ir al templo. El Señor, ante la súplica, lo tocó y le dijo: sé limpios. Mateo 1:41. Esto por misericordia divina y humildad del enfermo, y manifestó su deseo de bienestar hacia el enfermo. Su palabra fue suficiente para que se produjera su sanidad. La lepra desapareció instantáneamente y quedó sano ante la voz con autoridad de Jesús. La lepra abandonó el cuerpo del hombre, recibiendo sanidad física y emocional. Esto representó para el enfermo la recuperación de la familia, del retorno a la sociedad y la reincorporación a las prácticas religiosas. Le trajo sanidad física y también le devolvió el poder para retornar a la sociedad y vivir en medio de la comunidad. Una vez sanado, le ordenó que fuese con el sacerdote para que ofrecerle las ofrendas de purificación requeridas por la ley mosaica. Levíticos 14 del 1 al 32. De esta forma, el Señor afirmaba la tradición mosaica y actuaba de conformidad con las expectativas rabínicas de la época. Versículo 12. Del libro Lucas de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, titula los versículos 12 al 16 Curación de un leproso. En el versículo estudio, el 12,
nos dice que la sanidad del leproso está en los 3 evangelios sinópticos. Casi son relatos similares. Este evangelio se parece más al de Mateo. En el versículo analizado, no se precisa el lugar donde Mateo sitúa el milagro al bajar de dar el sermón de la montaña. La lepra era una enfermedad infecciosa de las más temidas en la antigüedad. En la actualidad se sabe que es factible evitar el contagio con una adecuada higiene, así como el avance del tratamiento. El causante de la enfermedad es el bacilo de Hansen, parecido al de la tuberculosis. Se incuba hasta en 10 años. Provoca 2 tipos de lesiones, cutánea y nerviosa. La primera se manifiesta por inflamación en la dermis. La segunda produce insensibilidad, ya que afecta a las terminaciones nerviosas, produciendo parálisis y atrofias en las zonas afectadas. La peor es la llamada lepra lepromatosa, que produce serias lesiones cutáneas que producen amputaciones y deformaciones. Es contagiosa y los enfermos deben estar aislados. Con el tiempo, el aspecto del enfermo se vuelve repulsivo. Pueden caerse los dedos de la mano, afecta la laringe. Para la ley mosaica, el leproso era inmundo. Se hacía un examen sobre las manchas de la piel y si se detectaba se aislaba inmediatamente. Levíticos 13:46, Números 5 del 1 al 4, Segunda de Reyes 15:5, Segunda de Crónica 26:21. No podía entrar a la ciudad, tenía que vivir en despoblado, en cuevas con otros leprosos. Ese leproso se acercó a Jesús, no respetó distancia alguna, cayó al piso implorando sanidad. La enfermedad se veía como un castigo divino. Reconoció que Jesús tenía poder sobrenatural y le manifestó que si quería lo podía sanar. Fue plenamente sumiso a la voluntad de Cristo. Versículo 13. Según Hendriksen, Jesús se compadeció de él. Marcos fue el único que mencionó esto, traduciéndolo como habiéndose conmovido dentro de sí, en sus entrañas. Se denota la compasión, como lo hizo en otros momentos, Mateo 9:16, 14:14, 15:32, 18:27, etc. A fin de cuentas, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4, Mateo 8:17, Marcos 2:16. Hay un gran número de ejemplos en donde se ve la compasión de Jesús. Esta ternura o expresión de su corazón en palabras y hechos de bondad en los evangelios constantemente está tomando la condición de los afligidos con una percepción muy personal, viviendo en medio de un pueblo que daba gran énfasis a asuntos legales triviales. Sorprende que el leproso se haya acercado hasta él y lo tocase antes de ser sanado. Lo tocó en la mano, lo cual convertía al tocado en inmundo, de acuerdo a la ley, y necesitando ceremonias especiales para descontaminarlo. Pero al decirle quiero, quedó sano de inmediato, sin lepra. Versículo 14. Jesús le había ordenado al leproso no decir nada a nadie de lo ocurrido. Esto lo hacía para evitar que la gente lo buscase para los beneficios que recibía. Incluso pretendieron apoderarse de él para hacerlo rey. No hay una razón bíblica para que se mandase no dar testimonio. Le ordenó en cambio que fuese al sacerdote para que verificara su curación y cumpliese lo ordenado a la ley. Esta decía que el sacerdote debía revisar al enfermo, declararía terminada la contaminación y por lo tanto dejaría de ser considerado impuro y poder reintegrarse a la sociedad. El Señor vino a cumplir la ley y quizás esta fue la razón para que se le ordenara no difundir el milagro. El sacerdote estaba en el templo en Jerusalén. Después de haber sido declarado no contaminado, se tenía que hacer sacrificio de aves, en la que su sangre se esparcía 7 veces sobre el leproso sanado. Levítico 14, del 4 al 7. Debía rasurarse totalmente, lavar su ropa y permanecer 7 días en su residencia. Levíticos 14:8. Luego, al 8º día, debía hacer una ofrenda de 2 corderos, una cordera de 1 año,
3/10 de flor de harina para ofrenda amasada, Levíticos 14:10. Parte de la sangre del cordero era aplicada en el lóbulo de la oreja derecha, otra parte sobre el pulgar de la mano derecha y también sobre el pulgar del pie derecho, Levíticos 14 del 13 al 14. El sacerdote mojaría sus manos con una medida de aceite y aplicaría este en las mismas partes del cuerpo en que había aplicado la sangre, Levítico 14 del 15 al 17, poniendo lo restante del aceite sobre la cabeza del que se purificaba, Levítico 14:18. Finalmente ofrecería un sacrificio por el pecado, Levítico 14:19. Hecho esto, se podía integrar en la sociedad de la que había sido apartado por la enfermedad de la lepra. Versículo 15. La fama de Jesús corría por todos los lugares. Uno de los que promovió ese prestigio fue el mismo leproso, que en lugar de guardar silencio sobre su curación, la divulgaba por todos los lugares, de manera que las multitudes se reunían a su alrededor. Las razones eran: 1, hoy su palabra, su forma de predicar, impactaba a los que lo oían, y 2, acudían para ser sanados de las enfermedades que tenían. Versículo 16. Aparte de enseñar y sanar, buscaba un lugar tranquilo en medio de ajetreadas jornadas. Esto lo hacía para retirarse y orar, que era parte de la experiencia diaria del Señor. Su misión no era que se le alabara. Lo que buscaba era salvar a los perdidos. Esa era su misión, 19:10. Cuando no diga de dónde, sería precisamente Lucas. No procuraba que su fama se divulgase, es más, procuraba impedirlo, como hizo con el leproso. Había sanado al apartarse. No significa en modo alguno que huyera de la gente o de los peligros, sino buscaba un lugar tranquilo para mantener el diálogo en oración con su Padre. Por eso, evitaba entrar en las ciudades y se reunía en lugares poco poblados. Allí podía enseñar a quienes tenían interés en su mensaje cómo ser sanados y liberados de sus problemas, y enseñando a sus discípulos. Jesucristo no tuvo una vida monástica. Quítense eso es una fantasía de algún grupo que se le ocurrió. Jesucristo estaba en las ciudades, o estaba a las afueras de las ciudades, y estaba conviviendo con las gentes. No se apartaba totalmente, solo lo hacía para orar. Muy bien. Desglose. A Jesús acudían toda clase de enfermos para que los sanara o buscaba, porque él podía aliviar sus dolencias y suplir sus necesidades. Les hablaba de la necesidad de arrepentirse y aceptarlo como el Salvador de sus vidas. Su fama se había divulgado por toda la nación de Israel, pues muchos habían escuchado su mensaje y visto sus milagros. Les enseñaba con sencillez que él era el Mesías esperado, el único capaz de reconciliar al ser humano con Dios. Venían a él y los sanaba de sus dolencias, pero sus milagros iban acompañados de su mensaje de salvación y libertad del alma. Todavía hoy Jesús puede satisfacer cualquier tipo de necesidad, física o del alma. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inmutable, pues siempre es el mismo. Ante la grandeza de su carácter divino, podemos tener certeza de que Cristo es suficiente para toda necesidad humana. Nosotros también nos encontramos a diario con personas necesitadas, pero de algo podemos estar seguros. Si reciben a Jesús como Salvador de sus vidas, serán transformados por su poder. La fe es esencial para depender de Jesús. Esta es nuestra respuesta frente a las necesidades que enfrentamos en la vida. La Biblia nos recuerda, cita: sin fe es imposible agradar a Dios. Fin de la cita. Jesús mismo dijo también: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Es importante que la fe
En Hebreos 11.1 nos enseña. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11.1 nos enseña. Cita, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, la evidencia de las cosas que no podemos ver. Fin de la cita. En la Biblia encontramos muchos casos de hombres que ejercieron fe. Este hombre leproso fue uno de ellos. Demostró su fe al decirle a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esto es fe en acción. La seguridad de que para Jesús nada es imposible. Nuestros hechos son más poderosos que nuestras palabras. La respuesta de Jesús fue inmediata. Quiero, se limpio. Su fe fue confirmada. La lepra desapareció completamente. La fama de Jesús se extendía cada vez más. Esta declaración tiene una gran profundidad en la Biblia. La fama se asocia con la gloria de Dios, la propagación de su palabra y la manifestación de su poder. La fama es el resultado de la fidelidad y obediencia a Dios y está vinculada a la buena reputación basada en la integridad y la rectitud. La verdadera fama es trascendente, pues glorifica a Dios y refleja su carácter en tiempos modernos. Un ejemplo de fama bien dirigida de la vida es Willy Graham. Fue su pasión por la evangelización, su integridad bíblica y su amor por las almas perdidas que lo llevaron a predicar a millones de personas alrededor del mundo a través de la televisión, libros y cruzadas. Llevó la palabra de Dios a miles de hogares. Su fama e influencia perduraron porque dedicó su vida a cumplir la voluntad de Dios. Preguntas, vamos a ver las preguntas. La primera ya vimos que siempre tienen dos, que son las primeras son en español y la segunda es de la versión en inglés. ¿Cómo ha satisfecho una necesidad de alguien últimamente? Bueno, siempre hay que tener presente, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos abogados, pues una manera de satisfacer las necesidades es orientándonos. De hecho, acabamos ayer en su momento de hacer una consulta jurídica a apreciables hermanos, y eso es una forma de ayudarlos en sus necesidades. Explica tu respuesta y de ejemplos. Ahora, también, por ejemplo, buscamos dar despensas a quienes lo necesitan. ¿Por qué? Porque en su momento esa es parte también de lo que debe de ser la ayuda real, no simulada de lo que es el cristianismo. ¿Cuáles son algunas necesidades que disfrutas especialmente satisfacer en los demás? En lo personal, como maestro, a mí lo que me interesa es quitar la ignorancia, porque esa es una manera en la cual podemos liberar a las personas de sus prejuicios y de sus pecados. Si conocen la verdad a través de Jesucristo, pues entonces podrán verdaderamente ser libres. Y el conocimiento es algo que debe de ser transmitido fidedignamente, no con rumores, no con chismes, no con situaciones que no son propiamente las verdaderas. ¿Cómo respondes a las necesidades que pueden ser consideradas difíciles? Orando y pidiendo que Dios nos ayude, nos guíe, para que podamos nosotros entonces verdaderamente tener la posibilidad de salvar o de buscar en su momento ayudar en ese trance. ¿Qué obstáculos encontramos a veces al intentar ayudar a los demás? Nuestro egoísmo, porque no somos capaces muchas veces de sacrificarnos por los demás y pensamos que los demás no merecen que los apoyemos tanto. ¿Ok? Bueno. Se te había olvidado. Vamos a ver si está grabando bien. Muy bien, después de un pequeño problema técnico, vamos a continuar.
Lucas 5 del 27 al 28. Llamamiento de Leví. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Esta es una representación gráfica de cómo pudo haber sido esa escena. No sabemos realmente cómo hizo en su momento o qué hizo o cómo era Leví. Versículo 27. Los versículos 27 al 31 el autor los titula Llamamiento de Leví. En el versículo de estudio, posiblemente en donde se realizaron las sanidades anteriores, leproso y paralítico, que probablemente era Capernaum, Jesús pasó por delante de un puesto de recaudación de tributos que eran a favor de Roma. Allí había un publicano odiado por Israel, considerado como opresores al servicio de la potencia colonizadora. Esos tributos en parte servían para tensiones sociales de las zonas conquistadas y otra parte para los intereses romanos. Los jefes de los publicanos solían ser ciudadanos romanos de la alta sociedad. Los puestos se establecían mediante subasta al mejor postor, sigue siendo igual. Y el ganador debía entregar a Roma una cantidad determinada, obteniendo ganancias mediante la cobranza, siguen cobrando, abusiva de los expendios. Entonces, los empleados eran inescrupulosos y les cobraban a los judíos, por eso tenían muy mala fama en la sociedad. Tenían igualmente relaciones con los gentiles y con los conquistadores. Por ende se les consideraba impuros. Mateo 10, 18, 17. No podían entrar a las sinagogas o de cualquier trato social. Por eso se les llamaba pecadores. Mateo no se sabe si era jefe o Leví, como algunos lo llaman, pero sí que lo era y tenía muchos amigos, máxime que su puesto se encontraba cerca del mar. Entonces cobraba por las mercaderías que llegaban al puerto de varios lugares. Su nombre era Leví, según Marcos, era hijo de Alfeo, Marcos 2:14. Mateo aparece en todas las listas de apóstoles, no así Leví. El hijo de Alfeo era Santiago, Marcos 3 del 16 al 19. Algunos piensan que Leví era el nombre que se daba a un niño, como de las 12 patriarcas de Israel. Mateo viene de Matayu Yuhum, don de Dios, correspondiente a Matatías. Pudo haber sido un nombre dado por Jesús. En todo caso, no es extraño que tuviesen dos nombres. Por la tradición, ese publicano era Mateo, y es posible que conociera a Jesús. La expresión sígueme o ven en pos de mí es la fórmula que equivaldría a que sea su discípulo del Hijo del Hombre. Versículo 28. La reacción de Leví o Mateo fue simple, se levantó y lo siguió. Fue un llamamiento eficaz, un mandato irresistible. Entonces se levantó del lugar de recaudación y siguió al que lo llamaba. Es el poder y autoridad divinos que se manifiestan también aquí. Ese poder que podía sanar y controlar la naturaleza hizo que el publicano aceptara ser su discípulo. Ese llamamiento tenía un propósito que solo Dios conoce y capacita al elegido para su aceptación. De hecho, ninguno podía venir a él si el Padre no lo traería. Juan 6:14. Y Agustín decía que no solo era voluntariamente, sino también voluptuosamente o volitivamente. Dios capacita al pecador para aceptar el llamamiento de la gracia sin hacer violencia o forzando su voluntad. Desglose. Jesús era inalcanzable en su ministerio. Acababa de sanar a un paralítico y habiendo cumplido su misión salió de la casa en la calle. Siempre hay oportunidades de ayudar a alguien. En esta ocasión el primero que vio fue un publicano.
Nos preguntamos, ¿qué está haciendo el publicano para que Jesús se fijara en él? Sencillamente estaba sentado en una caseta donde oficialmente cobraba los impuestos para el gobierno romano. Sabía que un cobrador de impuestos era odiado en la comunidad. Este cobraba más de lo que estaba establecido para enriquecerse con las ganancias. Eran hombres despreciados, considerados traidores del pueblo y pecadores, pero Jesús al verlo no lo rechazó. Jesús tenía planes con él. De la misma manera Jesús ve a los pecadores y tiene planes especiales para cada uno de ellos. Esto es amor en acción. Su mirada invita al arrepentimiento y a una nueva vida. Esta invitación es la mejor que podemos recibir de nuestra vida. Es aceptar y recibir por fe la paz de Dios. La expresión sígueme, seguir a Cristo, tiene un profundo significado espiritual. Lucas 9, 57 al 62. Enseña que seguir a Jesús implica un discipulado diario que incluye una completa negación de uno mismo y un desapego total de este mundo. Implica también obediencia inmediata, priorizando con lealtad las enseñanzas de Jesús. No se trata de cualquier persona a quien seguir, se trata de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es nuestro Salvador, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Redentor, pan de vida, Creador, Alfa Omega. Es también el Todopoderoso, omnipresente, omnisciente, Hijo de Dios viviente, Santo de Israel, Hijo del unigénito, Sumo sacerdote, profeta, Emmanuel y el Cordero de Dios. Cada uno de estos nombres tiene un significado que revela una faceta de su gloria y poder. Por ejemplo, cita: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fin de la cita. Aquí se refiere al sacrificio perfecto de Cristo que libera de la esclavitud del pecado al que cree en él. Cada nombre tiene una función específica que nos bendice de algún modo. Seguimos a un Salvador maravilloso que nos ama, nos protege y nos cuida. Él tiene todo lo que necesitamos, pues es la única fuente del bien para la humanidad. Siempre está a nuestro lado donde quiera que vayamos. Al seguirlo, no estaremos solos. Seguirlo es caminar detrás de Él, es rendir nuestra vida entera a su llamado. La respuesta de Mateo fue sorprendente. El texto leído dice: y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Lucas 5:28. Había gozo en su corazón al responder de esta manera. Las cosas materiales no se comparaban con seguir al Maestro y convertirse en el discípulo. El dinero dejó de dominar su vida. Fue liberado para siempre. Esto nos desafía a reflexionar sobre qué tiene prioridad en nuestra vida. Si hacer dinero o tener posesiones son prioritarias, correremos el riesgo de alejarnos de Dios. Mateo logró entender que el verdadero sustento viene del Señor. Dios se encarga de proveer para satisfacer necesidades materiales diarias. Él sabe mejor que nosotros cuáles son las cosas que necesitamos para subsistir. Así se expresa 2 de Corintios 9:8, cita: y poderoso es Dios para hacer que abunden en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fin de la cita. La decisión de Mateo fue sabia. Se levantó y lo siguió. Este ejemplo nos señala a quién es mejor seguir. Dejar lo que nos ata y seguir al Señor es la mejor decisión de nuestra vida. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Por qué una invitación a seguir a Jesús? Porque en su momento Jesús ha reservado ministerios para los que tienen en su momento o Él ha desempeñado. Este ministerio
también surgió precisamente de una invitación. Y pues afortunadamente hemos tenido la oportunidad, tanto mi esposa y yo, de continuar con él. ¿Qué precio te ha costado seguir a Jesús? Mucho, porque tenemos precisamente, más que riquezas, tenemos la honra de buscar que su palabra siga creciendo en el corazón de muchas personas. Esa es nuestra mayor recompensa. Muy bien, vamos a continuar. Lucas 5 del 29 al 32. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. En una palabra, eran pecadores. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. ¿Le dijeron lo que pensaban? Pues quizás sí, pero la realidad es que vemos que Él lo sabía todo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Lucas 5:32. Muy bien, versículo 29. No se sabe cuánto tiempo pasó desde la invitación hasta el banquete. El publicano, ahora discípulo, hizo una gran fiesta, siendo invitados Jesús, sus discípulos y un gran número de personas. Una reunión a la que a los ojos de los judíos era de marginados sociales, publicanos, pero también judíos, fariseos y escribas. Allí estaba Leví, que había dejado todo para seguir a Cristo. Y los asistentes para Jesús eran objeto de amor, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Él había venido al mundo para rescatar a los perdidos, a todo aquel que en Él cree. Juan 3:16. Versículo 30. Los fariseos y los escribas opositores de Jesús se dedicaron a murmurar y refunfuñar, hablando entre dientes, mostrando disgusto, y el motivo es que Jesús y sus discípulos estaban comiendo con publicanos y pecadores. Las salas donde se comía solían ser lugares abiertos, por tanto, los comensales podían ser vistos. Era incomprensible cómo el maestro y sus discípulos estuvieran comiendo con gente de esa ralea. En una palabra, era la chusma. Versículo 31. Jesús replicó a los acusadores y murmuradores mediante una doble declaración. Primera, en este versículo, los que tienen necesidad de médico no son los sanos, sino los enfermos. Quienes tienen necesidad del mensaje del Evangelio que llamaba al arrepentimiento era gente impía, pero los fariseos y escribas no tenían necesidad del Evangelio porque se consideraban perfectos y consideraban que no necesitaban de arrepentirse. Por eso el maestro afirmaba que estaba en el justo lugar donde debía de estar, con los que necesitaban la sanidad espiritual, porque estaban enfermos por el pecado. Los servicios de un médico no se requerían si está sano, pero es urgente para los que están gravemente enfermos. Entonces su obra es inútil para quienes se consideran sanos, pero necesaria para los gravemente enfermos. Versículo 32. La segunda declaración afirma que Él no ha venido a llamar a justos, es decir, no vino a buscar la conversión o el arrepentimiento de los justos, porque siendo justos no necesitan arrepentirse de nada. El arrepentimiento o la conversión tenían que ver con los otros, entre los que estaban los publicanos y los pecadores. Su misión era llamar a los pecadores. Por esto mismo tenía que estar donde éstos se encontraban para poder hacerlo. Él los llamaba al arrepentimiento. Los fariseos y escribas, si eran pecadores,
pero de arrogancia extrema. Pero cegados por su propio autoengaño, y realmente la sanidad espiritual solo se recibe mediante la fe en Cristo. Los escribas y fariseos consideraron que podían alcanzar la justificación por medio de obras de la ley. La religiosidad externa, extrema y el seguimiento fiel de las enseñanzas recibidas de sus antepasados. Y por eso consideraban que el mensaje de Jesucristo no los comprendía. Jesús tenía misericordia de los pecadores. El perdón de pecados y la vida eterna no se ofrece a quienes se consideran capaces de alcanzarla por su propia justicia. Es anunciada a los que se sienten incapaces de obtenerla por sí mismos. Ese llamamiento a los perdidos está en toda la Escritura. Isaías 1:18, 45:22, 55:1, 6 y 7, Jeremías 15:15, Ezequiel 18:23, Oseas 6:11 y 11:18. Reflexión del libro Teología POC de Lucas Macmillan, editorial CLIE. Tomamos el ensayo de Óscar Pacheco. El infierno son los otros, Avatar, la leyenda de Aang y la empatía cristiana, parte 4 y última. Y la dominación sobre los demás, su deseo de convertirse en el gobernante supremo del mundo y su falta de empatía y compasión hacia los demás. Eso era el rey de la Tierra del Fuego. Lo convierten en un villano. Sus ideas justificadas por la noción de que su tribu es la más poderosa. Ay, conozco algunos que dicen eso. Y el fuego es el elemento superior. Lo llevan a alinear a sus súbditos en una lucha contra aquellos que desde su punto de vista son rivales a vencer. Osaí encarna la idea de que el infierno son los otros. Su búsqueda de poder y dominación sobre los demás los lleva a causar sufrimiento a aquellos a su alrededor. De hecho, su deseo de destruir a la nación del agua y someter a la gente bajo su gobierno es un ejemplo de cómo la falta de empatía y compasión hacia los demás puede conducir a la creación de un infierno para aquellos que se encuentran bajo su dominio, en contraposición a la filosofía de Nietzsche y su concepto de la voluntad de poder que busca la superación del individuo a través de su propia individualidad y creatividad. El personaje de Osaí encarna la búsqueda de poder y control a través de la subyugación y el dominio de los demás. En este sentido podemos ver cómo la serie en comento utiliza al personaje de Osaí para explorar los peligros de la búsqueda del poder y de la falta de empatía y compasión hacia los demás. Se refuerza la idea de que el infierno son los otros, cuando no somos capaces de reconocer y respetar a los demás como seres humanos. Un paralelismo sorprendente de la serie se encuentra en nuestra propia historia, en la lucha del Papa Bonifacio VIII con los reyes de Francia a finales del siglo XIII, y se centró en la cuestión de que si los reyes tenían el derecho de nombrar a los obispos y otros miembros de la Iglesia en sus territorios, o si esa responsabilidad correspondía únicamente al Papa. La disputa alcanzó su punto más crítico en el año 1302, cuando Bonifacio VIII emitió la bula papal Unam Sanctam, que afirmaba la supremacía de la Iglesia sobre todos los poderes de la tierra y señalaba que la salvación eterna dependía totalmente de la sumisión a la autoridad del papado. Casos como este demuestran lamentablemente que el infierno, como decía Sartre, somos nosotros. Un infierno desatado en nuestras propias interacciones, aumentado por el deseo de controlar, dominar y establecer nuestra posición sobre los demás. En contraposición a este deseo, que también se encontraba entre los apóstoles, los cuales se preguntaban quién es el mayor, Jesús enseñó, cita, «Entre vosotros no será así, sino que el mayor entre vosotros sea como el menor». Lucas 22:26. Avatar vence el mal
con el bien. El punto culminante de la serie sucede con la aparición del Avatar y el retorno de la esperanza en un nuevo mundo. La idea de que el Avatar destruirá a la nación del fuego está tan arraigada en el corazón de las otras tribus que se alineaban en una misma dirección: perpetuar el odio, justificado por la idea de que la justicia debe privar por encima de todo. Pero Aang, el protagonista, es pacifista. Su deseo no es destruir, sino crear. No es matar, sino perdonar. No tiene el deseo de perpetuar el odio de forma justificada, sino de aniquilarlo. Quizá esto suene descabellado a algunos, pero muchas veces los apóstoles y seguidores de Jesús se sintieron decepcionados al escucharlo afirmar que su intención no era destruir a las naciones enemigas de Israel, sino vencer al mal con el bien y sanar a los necesitados de perdón. Pedro, en alguna ocasión, sorprendido por las palabras de Jesús sobre el sufrimiento del Mesías, le reconvino diciendo que eso era demasiado, que no era el plan que ellos esperaban. Su reacción le valió una dura reprimenda de Cristo. Apártate de mí, Mateo 16:23. Al final de la serie vemos cómo la empatía jugó un papel fundamental en la resolución del conflicto entre la nación de fuego y las otras naciones. Después de una larga lucha, el Avatar se enfrenta a Osai, el Señor del Fuego, en un combate final, con el objetivo de detener su plan de destruir a la nación del agua y someter a los demás bajo su gobierno. Aang se da cuenta que no puede simplemente derrotar a Osai en un combate físico, ya que este solo perpetuaría la lucha y el sufrimiento en el mundo. En cambio, decide utilizar su empatía y compasión para ayudarle a entender la perspectiva de los demás y animarle a renunciar a su deseo de dominación y control. A través de una técnica de energía espiritual, Aang se conecta con la energía de Osai y le muestra las consecuencias de su deseo de poder y control. Le permite ver el dolor y el sufrimiento que ha causado. Al final, Osai renuncia a su plan de conquista y acepta su derrota. La resolución del conflicto es el final de la serie y demuestra cómo la empatía y la compasión pueden ser poderosas herramientas para la resolución de conflictos y la construcción de la paz. En lugar de imponer simplemente la victoria sobre su enemigo, Aang utiliza su capacidad de empatía para ayudar a Osai a comprender las consecuencias de sus acciones y tomar una decisión que beneficie a todos los implicados. Como conclusión, en los últimos días sobre la tierra, Jesús, con llanto y súplicas, oró al Padre, pidiendo por la unidad de sus seguidores y que fuesen capaces de manifestar, a pesar de todo, unidad como reflejo de la comunión que hay entre el Padre y el Hijo. Pero nuestras diferencias suelen perpetuarse con justificaciones reales. También brilla la esperanza de que el Espíritu Santo nos guíe y busque la unidad a través del amor y la empatía como virtudes centrales de nuestro peregrinaje. En este contexto, la compasión se convierte en un puente de unidad que permite superar nuestras diferencias y enfocarnos en lo que nos une en lugar de lo que nos separa. La compasión nos recuerda que a pesar de nuestras divergencias y desacuerdos, todos somos seres humanos, con deseos, necesidades y anhelos similares. Nos invita a mirar más allá de nuestra propia perspectiva y a considerar la experiencia de los demás, fomentando así la comprensión, la colaboración y el respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación. Jesús, al llamar a la unidad, nos da la fuerza para superar los obstáculos que nos separan y abrazar la diversidad que nos enriquece como sociedad.
Si comprendemos a los demás, trascendemos nuestros egoísmos y podemos trabajar juntos para crear un mundo en donde todos se sientan valorados, amados y cuidados. En la actualidad, en tiempos de guerra, no hay empatía. Hay odio, hay en su momento matanzas. Y esto solo demuestra el egoísmo de los que están siendo en su momento artífices de esas masacres. Desglose. Hoy en día estamos acostumbrados a celebrar por diversos motivos una boda, graduaciones familiares o triunfos deportivos. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo también se hacían celebraciones, como vemos en este pasaje. Una gran cena con los familiares y conocidos de Mateo. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo también se celebraron en ocasiones especiales, tal como lo hacemos hoy. Estas celebraciones podían ser un banquete en un lugar retirado, al aire libre o en una casa. La forma más popular era la celebración del cumpleaños de alguien en su casa. Puede incluir un gran número de invitados, un ambiente íntimo de familiares. Puede celebrarse una comida típica de la cultura o del servicio de un restaurante. En el contexto de este pasaje, fue una gran cena con familiares y conocidos de Mateo, incluidos escribas y fariseos. Por supuesto, el invitado especial era Jesús, junto con sus discípulos. Era una fiesta muy importante porque Mateo, un recaudador de impuestos, había sido llamado por Jesús a seguirlo. Él quería expresar su gozo y gratitud con un gran banquete en honor al Señor. Muy pronto surgió un conflicto entre los escribas y fariseos por un lado y los discípulos por el otro. La armonía de la fiesta se rompió y comenzaron las murmuraciones, los chismes. Las quejas de los religiosos contra los discípulos de Jesús estaban destruyendo la paz y el gozo del banquete. ¿Cuándo él intervino? El problema se aclara y se restaura la comunión. Debemos estar atentos para seguir el ejemplo de Jesús en esto. Evitar las murmuraciones y chismes que siempre dañan cualquier ambiente de paz. En muchas reuniones familiares escucho muchos chismes destructivos que no edifican, nada nuevo. El ser humano continúa siendo el mismo. Por eso vino Jesús al mundo, para transformarnos y darnos vida nueva y abundante. Una nueva forma de hablar y vivir que reflejan su amor donde quiera que estamos. Seamos instrumentos de bendición para honrar a Jesús con nuestras palabras y acciones. Jesús, el interventor, usó una ilustración sencilla pero profunda. Cita: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Fin de la cita. Esta afirmación es clara para cualquier persona. Luego explicó detalladamente el propósito de su venida al mundo: sanar los corazones enfermos por el pecado. Los justos, los que están justificados por la fe en Cristo, disfrutan de paz con Dios y esperanza futura. Han dado el paso directo al contrario. Los pecadores necesitan reconocer que necesitan arrepentirse y pedirle perdón a Dios. En este contexto, arrepentimiento significa un cambio total de rumbo en la vida, es decir, un estilo de vida que refleje la obediencia, fe y amor a Dios. Aquí es donde reflexionamos sobre la importancia de extender la gracia a quienes la necesitan y mostrar con nuestra vida el camino de salvación. Vamos a ver las últimas dos preguntas. Cuatro. ¿Te asocias con pecadores para hablarles de Jesús? Lo que menos hacen cuando están con pecadores es hablar de Jesús. Entonces no les interesa en su momento dar el mensaje. Muchos al contrario se contaminan de esos pecadores.
La realidad es que sí, vamos en su momento, comparte una historia o experiencia vivida. Por ejemplo, en la iglesia Calvario, pues la realidad es que los que están ahí todavía pues no se convirtieron. Hicieron una mafia y siguen en su momento tirando pastores. El Calvario de Hueslaco. Entonces, pues eso vemos de que, aunque se digan cristianos, sus obras los delatan como pecadores. ¿Qué es lo que más te gusta de la respuesta de Leví al seguir a Jesús? No puso condiciones, sino simple y llanamente dejó todo y lo siguió. Y eso es lo que hay que hacer cuando se toma un ministerio. No es preguntar si puede, más bien, gracias Dios porque me elegiste. ¿Para qué ha venido Jesús? ¿Para salvar a qué? A pecadores, para que se arrepientan. ¿Cuáles son algunas de las barreras a las que nos enfrentamos al intentar llegar a las personas que están lejos de Dios? Que el pecado les gusta. Literalmente ni nos toman en cuenta porque están muy a gusto pecando. Si alguien en su momento es pecador empedernido, por ejemplo los que tienen vicios como el alcohol, las drogas, pues lo que menos van a querer es cambiar su vida, están muy a gusto destruyéndose. Entonces es difícil tan solo que nos oigan. Bueno, muy bien. Todos. Primera de Timoteo 1:15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú concediste que se pudiera llevar a cabo esta grabación, aún con problemas técnicos. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a que podamos en su momento comprender cada vez más tu palabra. Entender que la sanidad del leproso está vinculada con la sanidad y con el arrepentimiento del pecador que era el publicano. Ambos en su momento encontraron la limpieza de su cuerpo y de su alma y pudieron entonces servirte. Uno cumpliendo con las normas que tenía la ley de Moisés y el otro abandonando todo y siguiendo a Jesús. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.